La noche cayó sin avisar, como si el bosque hubiera decidido tragarse la luz de golpe. La niña se detuvo entre los árboles, con los pies mojados y las manos temblando, escuchando su propia respiración romper el silencio. No lloraba, ya no. Llorar gastaba fuerzas y a ella le quedaban muy pocas. Tenía frío, no ese frío que duele en la piel, sino el que se mete adentro y no sale más. Frente a ella, apenas visible entre ramas torcidas y maleza, estaba el remolque, viejo, inclinado, oxidado. Parecía abandonado desde hacía décadas, como si el mundo lo hubiera olvidado a propósito. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba torcida, y el metal crujía suavemente cada vez que el viento se colaba entre los árboles. Cualquier otra persona habría huido, pero ella no tenía a dónde ir. La niña huérfana dio un paso más, hundiendo las zapatillas en el barro. Cada sonido del bosque parecía observarla. El crujido de una rama, el roce de las hojas, un murmullo lejano que no sabía si era el viento o algo más. No sabía exactamente cuántos años tenía. Nadie se lo había preguntado en mucho tiempo. Tampoco recordaba la última vez que alguien pronunció su nombre con cariño. Para el mundo, ella se había vuelto invisible, y tal vez por eso, ese lugar olvidado parecía adecuado. Empujó la puerta del remolque con cuidado. El metal chirrió como si se quejara después de un largo sueño. El interior olía a polvo, humedad y pasado. Había un colchón viejo en el suelo, restos de muebles rotos y una pequeña mesa cubierta de telarañas. No era un hogar, pero era un refugio. Y para alguien que había dormido bajo puentes, en estaciones vacías y en esquinas donde nadie miraba, eso era suficiente. La niña cerró la puerta detrás de sí. En ese momento, el bosque quedó afuera, pero el silencio no. Porque allí dentro, en medio de esa quietud pesada, algo no estaba bien. Ella se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. Su estómago rugió, pero lo ignoró. El hambre también se aprende a callar. Lo que no podía ignorar era esa sensación extraña, como si el remolque no estuviera completamente vacío, como si no estuviera completamente solo. La niña apoyó la espalda contra la pared fría de metal, cerró los ojos y respiró hondo. Solo esta noche, susurró. Solo esta noche. Pero el bosque no había terminado con ella, y el remolque tampoco. Antes de continuar, si te gustan las historias profundas, llenas de misterio, emoción y segundas oportunidades, suscríbete al canal ahora mismo. Estas historias no solo se escuchan, se sienten. Suscribirte es la mejor forma de no perderte la que viene después. Cuando abrió los ojos, ya era completamente de noche. La luna apenas se filtraba por las ventanas rotas, dibujando sombras largas que se movían lentamente por las paredes, como si el remolque respirara. La niña se incorporó con cuidado. Cada pequeño sonido parecía amplificado: el latido de su corazón, el roce de su ropa, el crujido leve del metal bajo su peso. Fue entonces cuando lo oyó. Un golpe sordo. No venía de afuera, venía de abajo. La niña contuvo la respiración. Tal vez fue solo su imaginación, pensó. El bosque juega con la mente, le habían dicho una vez. Cuando estás sola, cualquier ruido parece una amenaza. Pero entonces volvió a escucharlo. Zump, más lento, más profundo, como si algo se moviera bajo la tierra. La niña se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. El frío ahora no estaba solo en su cuerpo, estaba en su pecho, en su garganta, en ese espacio invisible donde nacen los miedos que no saben explicarse. Miró el suelo del remolque. Era de madera vieja, manchada y agrietada. En algunos lugares parecía hundirse levemente, como si el tiempo lo hubiera debilitado, o como si algo debajo hubiera estado empujando durante años. No es nada, se dijo en voz baja. No es nada, pero su voz tembló. Otro sonido,
Esta vez, más claro, un roce, un arrastre lento. La niña se levantó despacio dando un paso hacia atrás. Cada parte de su cuerpo le gritaba que corriera, que saliera de allí, que volviera al bosque aunque fuera peligroso. Pero también sabía algo más. El bosque no perdona a los niños solos de noche. El remolque, al menos, tenía paredes. Se acercó a la mesa vieja y tomó un objeto oxidado que alguna vez fue una linterna. No funcionaba, pero tenerla en la mano le daba una ilusión de control. Sus dedos estaban rígidos, pero no soltó el objeto. El sonido se repitió. Ahora parecía rítmico, como si algo estuviera intentando hacerse notar. La niña tragó saliva. Pensó en todas las veces que nadie la había escuchado, en cuántas noches había querido gritar y no había salido ningún sonido. Y por primera vez una idea imposible cruzó su mente. ¿Y si lo que estaba ahí abajo también estaba atrapado? Sacudió la cabeza de inmediato. No, no debía pensar así. Pensar así era peligroso. En la calle, aprender a sobrevivir también significaba aprender a no hacerse preguntas. Pero el suelo volvió a vibrar, apenas, lo suficiente para que no pudiera ignorarlo. La niña dio un paso más atrás, hasta sentir la pared del remolque contra su espalda. Su respiración era rápida, superficial. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. ¿Hay alguien ahí?, preguntó sin saber por qué. El silencio respondió primero. Luego, muy despacio, algo golpeó desde abajo. Esta vez no fue imaginación. Y en ese instante, la niña comprendió que ese remolque abandonado no era solo un refugio, era una puerta. Y lo que estaba bajo la tierra llevaba mucho tiempo esperando. La niña no se movió durante varios segundos después del último golpe bajo la tierra, no porque no pudiera, sino porque recordó algo que había aprendido demasiado pronto. Cuando no entiendes lo que pasa, espera. Esperar a veces salva la vida. El silencio volvió a ocupar el remolque, pesado, casi burlón. Ella respiró hondo, cerró los ojos un instante, y entonces los recuerdos regresaron. No como imágenes claras, sino como fragmentos sueltos, desordenados, igual que su vida. Recordó la casa que no era suya. Era pequeña, con paredes amarillas y un patio donde nunca la dejaban jugar demasiado. Allí había llegado después de que su madre desapareciera una mañana sin despedirse. Nadie le explicó nada. Solo le dijeron que debía ser fuerte, que ya entendería cuando fuera mayor. Pero los niños no entienden el abandono como los adultos. Ellos solo sienten el vacío. En esa casa siempre había ruido, pero nunca para ella. Las voces de los adultos se apagaban cuando entraba en la habitación. Las miradas se desviaban. La comida siempre parecía escasa justo cuando ella se sentaba a la mesa, y poco a poco aprendió a hacerse pequeña, a no pedir, a no estorbar. Hasta que un día, sin gritos ni golpes, le dijeron que ya no podían hacerse cargo de ella. «No es tu culpa», le dijeron, pero no sonó a verdad. La niña había salido de esa casa con una mochila vieja y una sensación que no supo nombrar en ese momento: ser prescindible, como algo que se puede dejar atrás sin consecuencias. Desde entonces, el mundo se volvió un lugar de pasos rápidos y puertas cerradas. Durmió en estaciones de autobús, bajo techos que goteaban, en parques donde el frío se metía en los huesos. Aprendió a reconocer qué adultos eran peligrosos y cuáles simplemente indiferentes. Aprendió a comer despacio para que el hambre durara menos. Aprendió a no mirar a los ojos por mucho tiempo. Y sobre todo, aprendió a no esperar nada, porque esperar duele. En el remolque, abrazada contra la pared, la niña pasó los dedos por una vieja cicatriz en su muñeca.
No recordaba exactamente cómo se la había hecho, solo recordaba que nadie preguntó. Y eso, más que la herida, fue lo que quedó marcado. El bosque afuera crujió. Un búho ululó a lo lejos. Ella volvió al presente con un sobresalto. Miró otra vez el suelo. Nada se movía ahora. Tal vez, pensó, solo era el remolque acomodándose. El metal viejo, la madera cediendo. Tal vez todo tenía una explicación sencilla. El mundo siempre intenta convencerte de eso, de que no hay misterio, de que no hay segundas oportunidades, de que nada extraordinario ocurre para personas como ella, personas que no importan. La niña se levantó lentamente y caminó hacia una de las ventanas rotas. Miró el bosque oscuro, las sombras alargadas, los árboles cerrándose unos con otros como si conspiraran. Afuera no había calor, ni comida, ni seguridad, pero tampoco había golpes bajo la tierra. Aún así, no abrió la puerta, porque algo dentro de ella, una parte pequeña, casi olvidada, sintió que salir ahora sería un error. Se sentó otra vez en el suelo, esta vez más cerca del centro del remolque. El colchón viejo crujió cuando lo tocó con el pie. Dudó un segundo y luego se acostó, mirando el techo manchado. Allí arriba, entre manchas de óxido y agujeros, imaginó formas. Lo hacía cuando era más pequeña, antes de que aprender a sobrevivir le robara el tiempo para soñar. Una mancha parecía un pájaro, otra una casa torcida. Cerró los ojos y por un momento fingió que estaba a salvo. Fue entonces cuando recordó la última noche con su madre. No recordaba el rostro con claridad, pero sí el olor. Jabón barato y algo dulce. Recordaba una mano tibia sobre su frente y una voz cansada diciendo que todo estaría bien. Esa promesa había sido la primera que el mundo no cumplió. La niña apretó los dientes. No iba a llorar. Llorar atrae problemas. Llorar te vuelve visible. El silencio del remolque se extendió profundo, casi antinatural, y en medio de ese silencio ella se dio cuenta de algo que la inquietó más que los ruidos. No se sentía observada. Era extraño. Incluso en los lugares más solitarios siempre había sentido miradas invisibles, gente juzgando, animales acechando, el peligro latente, pero allí era diferente. Era como si el lugar la hubiera aceptado, como si el remolque no la rechazara. La niña abrió los ojos lentamente. «Solo esta noche», repitió, más firme. «Mañana me iré». Pero el suelo, debajo de ella, respondió con un sonido apenas perceptible. No un golpe, no un arrastre, algo parecido a un suspiro. La niña se incorporó de golpe con el corazón latiendo con fuerza. El miedo volvió, sí, pero no solo miedo. Había algo más, algo que no quería admitir. Curiosidad. Y junto a ella, una emoción aún más peligrosa. La sensación de no estar completamente sola. Por primera vez en mucho tiempo, la niña no supo si eso era una amenaza o una promesa. La niña pasó el resto de la noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido volvía a su memoria como un eco que no se iba. No siempre se escuchaba de verdad, pero estaba allí, latiendo bajo la madera, recordándole que el remolque no era solo un lugar viejo y olvidado. Era un lugar despierto. El amanecer llegó lento, con una luz gris que se filtró por las ventanas rotas. El bosque parecía diferente de día, menos amenazante, pero no menos extraño. La niebla se arrastraba entre los árboles como si no quisiera irse, y el aire estaba cargado de humedad. La niña se levantó con el cuerpo rígido y los ojos cansados. Tenía hambre, pero más fuerte que el hambre era la sensación de inquietud que no la dejaba en paz. Miró el suelo otra vez. No había señales visibles. Ninguna grieta nueva, ningún movimiento. Fue mi imaginación, se dijo, aunque ya no estaba segura de creerlo.
Decidió salir. Abrió la puerta con cuidado, esperando que el bosque la recibiera con algún sonido brusco, algún aviso. Pero no pasó nada. Solo el canto lejano de los pájaros y el crujido suave de sus propios pasos sobre las hojas secas. Caminó unos metros alrededor del remolque. Vio huellas antiguas, casi borradas por el tiempo, y restos de objetos oxidados, medio enterrados. Alguien había vivido allí alguna vez. Alguien se había ido, o no había podido irse. Ese pensamiento le erizó la piel. Regresó al interior con rapidez. El remolque, por extraño que pareciera, seguía sintiéndose más seguro que el bosque abierto. Se sentó y sacó de su mochila un pedazo de pan duro. Lo comió despacio, contando las mordidas como siempre hacía. 3 mordidas, 4, 5. Cada una debía durar. Fue en ese momento cuando el sonido regresó. Esta vez no fue un golpe, fue un crujido lento, como si la madera se quejara desde abajo. La niña dejó caer el pan. El sonido se repitió, más cerca, más claro. El suelo vibró apenas, lo suficiente para que el polvo cayera de una de las vigas. La niña se puso de pie de un salto, retrocediendo hasta chocar con la mesa vieja. «¡No!», susurró. El miedo ahora era distinto. Ya no era solo el miedo de alguien que imagina cosas en la oscuridad. Era el miedo de quien sabe que algo está cambiando. Caminó hacia la puerta, la abrió y se detuvo. El bosque estaba en silencio otra vez, demasiado silencio. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, con el corazón golpeándole el pecho. Pensó en huir, en correr sin mirar atrás. Pero, ¿a dónde? No había nadie esperándola. No había un lugar mejor. Y entonces lo comprendió con una claridad dolorosa. No huir también era una decisión. El suelo volvió a crujir. Esta vez, algo se movió con más fuerza. La niña cayó de rodillas, tapándose los oídos. Pero el sonido no venía solo de afuera. Venía de dentro de ella, de ese miedo antiguo que había aprendido a guardar. Recordó todas las veces que había tenido que quedarse donde no quería. Todas las veces que había aguantado porque no había opción. El remolque no era diferente, solo que ahora el peligro no tenía rostro, o tal vez sí, y estaba oculto. «¿Qué quieres?», preguntó sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio tenso, luego un golpecito, suave, casi cuidadoso. La niña se quedó inmóvil. Ese sonido no era violento, no era desesperado, era deliberado. El miedo se mezcló con confusión. ¿Y si no estaba intentando salir? ¿Y si estaba intentando comunicarse? La idea la asustó más que cualquier monstruo imaginado. Dio un paso atrás, mirando el suelo como si pudiera atravesarlo con la mirada. Pensó en cavar, en huir, en gritar. Pero ninguna de esas opciones parecía real. No tenía herramientas, no tenía voz, no tenía a nadie. El suelo vibró otra vez, un poco más. La niña sintió un nudo en la garganta. No quería volver a ser invisible. No quería volver a ignorar algo que la llamaba, aunque fuera desde la oscuridad. Pero tampoco quería morir allí. El remolque crujió entero, como si respondiera al movimiento bajo la tierra. El miedo alcanzó su punto más alto. Las manos de la niña temblaban, y por primera vez, desde hacía mucho tiempo, las lágrimas comenzaron a formarse. No cayeron aún. Se quedó allí, de pie, atrapada entre dos decisiones imposibles: huir hacia un mundo que ya la había rechazado, o quedarse y enfrentar lo desconocido que insistía en hacerse notar. El sonido cesó de repente. El silencio volvió, más pesado que antes. Y en ese silencio, la niña supo algo con una certeza que no pudo explicar. La próxima vez que algo ocurriera, ya no podría fingir que no lo escuchó. El silencio duró demasiado.
No era un silencio tranquilo, sino uno cargado, como si el aire mismo estuviera esperando que algo sucediera. La niña permaneció de pie en el centro del remolque, sin moverse, escuchando el latido acelerado de su corazón. Cada segundo que pasaba hacía más difícil respirar. Había aprendido a sobrevivir ignorando señales. A veces, no mirar era la única forma de seguir viva. Pero esta vez, algo dentro de ella se negó a volver a esconderse. No sabía por qué. Tal vez porque el sonido bajo la tierra no había sido violento. Tal vez porque, por primera vez, no se sentía completamente rechazada. La niña caminó despacio hacia el rincón del remolque donde el suelo parecía más hundido. Cada paso era una lucha entre el miedo y una curiosidad que no había pedido sentir. Se agachó y pasó la mano por la madera. Estaba fría, húmeda, y en un punto específico, más blanda. Retiró la mano de inmediato como si se hubiera quemado. «No es real», susurró. «No puede ser real». Pero el suelo respondió con un leve crujido, casi como si la hubiera escuchado. La niña cerró los ojos con fuerza. Recordó todas las veces que había esperado que alguien la rescatara. Todas las veces que había mirado una puerta, pensando que del otro lado habría algo mejor. Nunca pasó. Nadie llegó. Esta vez, si algo iba a cambiar, tendría que hacerlo ella. Buscó alrededor del remolque hasta encontrar un objeto pesado. Una vieja barra de metal, oxidada, olvidada junto a una caja rota. La levantó con ambas manos. Pesaba más de lo que esperaba. Sus brazos delgados temblaron, pero no la soltó. Se arrodilló frente al punto hundido del suelo. «Solo miraré», se dijo. «Solo un poco». Golpeó una vez. El sonido resonó en todo el remolque, fuerte, seco. El bosque afuera pareció responder con un crujido lejano. La niña contuvo la respiración. Nada ocurrió. Golpeó otra vez. La madera cedió un poco, dejando escapar una bocanada de aire frío desde abajo. Un aire viejo, cargado de tierra y humedad, como si hubiera estado atrapado durante años. La niña retrocedió, tosiendo. El miedo volvió a crecer, pero ahora estaba mezclado con algo distinto. La certeza de que había algo allí abajo. Algo real. Se levantó, caminó en círculos, pasó las manos por su cabello enredado. Podía detenerse. Aún estaba a tiempo. Podía tapar el agujero y marcharse, fingir que nada había pasado, pero el recuerdo de las noches bajo puentes, del hambre, del frío, de las miradas que la atravesaban sin verla, todo eso pesó más que el miedo. Volvió a arrodillarse, golpeó una tercera vez, la madera se rompió, un trozo del suelo cayó, revelando un espacio oscuro debajo del remolque. No era profundo, pero sí lo suficiente para esconder algo. La niña acercó el rostro con cuidado. El aire frío le rozó la piel. «Hola», dijo, apenas audible. Su voz tembló. No hubo respuesta inmediata, solo oscuridad. La niña apoyó la barra en el suelo y con manos temblorosas retiró más pedazos de madera. El agujero creció, lo suficiente para ver tierra removida y algo más. Un objeto. No podía distinguir qué era, pero no parecía natural. No era una raíz, no era una piedra. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. De repente, un sonido salió del agujero. No fue un golpe, no fue un arrastre. Fue un gemido bajo, casi imperceptible. La niña cayó hacia atrás, arrastrándose hasta chocar con la pared del remolque. El miedo se apoderó de ella por completo. Sus manos temblaban. Su respiración era rápida, descontrolada. «No, no», murmuró. El sonido se repitió, más claro esta vez. No era agresivo, no era desesperado, era cansado. La niña se quedó quieta, con lágrimas en los ojos. Pensó en huir, en correr sin mirar atrás, pero algo dentro de ella se rompió en ese instante. Algo que llevaba mucho tiempo resistiendo. El gemido le recordó a sí misma.
a las noches en que había querido que alguien la escuchara, a las veces que había estado demasiado cansada para llorar. Se incorporó lentamente. «No sé quién eres», dijo con la voz quebrada, «pero yo tampoco tengo a nadie». El silencio volvió a caer, pesado, denso. Luego, muy despacio, algo se movió bajo la tierra. El sonido fue más fuerte ahora, acompañado de un leve rasguño, como uñas contra madera. La niña retrocedió un paso, pero no salió corriendo. El miedo seguía allí, pero había dejado de ser paralizante. Se había convertido en algo más peligroso, determinación. Buscó la linterna rota, la sostuvo con fuerza aunque sabía que no funcionaba. Se acercó al agujero otra vez, con el cuerpo rígido, el corazón latiendo en los oídos. «Si estás ahí», susurró, «dime qué quieres». No hubo palabras, pero el suelo vibró levemente, como en respuesta. La niña cerró los ojos un instante, respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a huir, no esta vez. Si algo estaba atrapado bajo la tierra, ella iba a descubrirlo, aunque eso significara enfrentarse al miedo más grande de todos, volver a sentir esperanza. El tiempo dejó de avanzar de la forma normal. Dentro del remolque, los segundos no caían uno tras otro, se estiraban, se doblaban, parecían quedarse suspendidos en el aire espeso. La niña permanecía de pie, inmóvil, frente al agujero en el suelo, con los brazos rígidos y los dedos entumecidos por el frío o por el miedo. No sabía cuánto tiempo llevaba así. Podían haber pasado minutos, podían haber sido horas. El bosque afuera seguía vivo. Se oían hojas moviéndose, un pájaro lejano, el crujido ocasional de una rama. Pero dentro del remolque, todo parecía contener la respiración. La niña tragó saliva. Se acercó un poco más al agujero, sin arrodillarse aún. Desde allí, la oscuridad era más profunda, más densa, como si no fuera solo ausencia de luz, sino algo que se acumulaba. El aire frío subía lentamente, rozándole el rostro, trayendo consigo un olor antiguo, terroso, y algo más difícil de describir, algo viejo, triste. «No voy a hacerte daño», susurró, sin saber por qué lo decía. Tal vez hablaba con lo que estaba abajo. Tal vez hablaba consigo misma. No hubo respuesta inmediata. La niña sintió cómo el miedo comenzaba a transformarse en otra cosa. No era calma, pero tampoco pánico. Era una alerta constante, como si su cuerpo supiera que estaba al borde de algo importante. Se sentó lentamente en el suelo, a una distancia prudente del agujero. No quería darle la espalda, pero tampoco quería acercarse demasiado. Apoyó las manos en la madera fría y respiró hondo, contando mentalmente para no perder el control. 1, 2, 3. Un leve sonido rompió el conteo. No venía del agujero directamente, venía de más profundo. Era un sonido irregular, como algo que se movía con dificultad. No era rápido, no era violento, era torpe, pesado. La niña apretó los labios para no gritar. Cerró los ojos un instante y recordó lo que siempre hacía cuando el miedo la superaba. Pensar en cosas pequeñas, detalles, algo que pudiera controlar. Pensó en el pan duro que había dejado caer, en el color de las hojas afuera, en la forma extraña de una mancha en el techo del remolque. Pero el sonido volvió a colarse en su mente, empujándolo todo hacia un rincón. Abrió los ojos. El agujero seguía allí, inmóvil, oscuro. «No tienes que salir», dijo en voz baja. «Solo quédate quieto». Sus palabras temblaban. El silencio respondió de nuevo. Un silencio pesado que hacía doler los oídos. Pasaron más minutos, tal vez más. La niña comenzó a preguntarse si había imaginado todo. El cansancio puede jugar malas pasadas. El hambre, el miedo acumulado durante años. Tal vez su mente había creado algo para llenar el vacío,
Pero entonces el suelo vibró. Apenas un temblor, tan leve que casi podría haberse confundido con el viento. Pero ella lo sintió con claridad, subiéndole por las rodillas, recorriéndole la espalda. La niña retrocedió un poco más. «No», susurró. El temblor se repitió un poco más fuerte. Esta vez, algo rozó la madera desde abajo. No fue un golpe, fue un contacto. La niña se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Su respiración se volvió irregular. Cada parte de su cuerpo le pedía que se levantara y corriera, que abandonara el remolque, el bosque, todo. Pero había algo que la retenía. Una sensación extraña y dolorosa. Si huía ahora, nunca sabría la verdad. Y ella estaba cansada de no saber, cansada de vivir con preguntas. Se obligó a acercarse de nuevo, paso a paso. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la mesa vieja para no caer. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no hacer ruido. El agujero parecía más grande ahora, o tal vez era su imaginación. «Estoy aquí», dijo con un hilo de voz. «No voy a irme». El silencio se prolongó. Luego, desde abajo, llegó un sonido diferente, un suspiro, largo, profundo, cargado de cansancio. La niña sintió un nudo en la garganta. Ese sonido no pertenecía a un animal. No sonaba como algo salvaje, sonaba humano. La idea la golpeó con fuerza. «No puede ser», murmuró. «No puede». Retrocedió de nuevo, sacudiendo la cabeza como si así pudiera expulsar el pensamiento. Nadie podía estar allí abajo. Nadie. No tenía sentido. Nadie había hablado de ese lugar. Nadie había venido a buscar nada. Y sin embargo, el aire frío se volvió más intenso. La niña sintió cómo le erizaba la piel de los brazos. Un leve olor metálico se mezcló con el de la tierra húmeda. «¿Cuánto tiempo?», comenzó a decir, pero se detuvo. No terminó la pregunta, porque algo se movió con más fuerza bajo el agujero. La madera crujió, un trozo pequeño se desprendió y cayó al vacío. El sonido de la caída fue seco, hueco, como si hubiera golpeado algo sólido. La niña gritó. Fue un grito corto, ahogado, que se perdió dentro del remolque. Se llevó ambas manos a la cabeza, encogida, temblando sin control. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «No quería esto», sollozó. «Solo quería un lugar donde dormir». El bosque afuera permaneció indiferente. El sonido bajo la tierra se detuvo. De repente, todo quedó quieto. La niña levantó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. El agujero estaba en silencio otra vez. Ningún movimiento, ningún sonido. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Pasaron segundos interminables, y entonces, muy despacio, algo golpeó desde abajo. 3 veces, no al azar, no con desesperación. 3 golpes, como una respuesta. La niña sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Esos golpes no eran un ataque, eran un intento, una señal. «¿Me escuchas?», preguntó con la voz rota. No hubo palabras, pero desde abajo algo volvió a moverse, esta vez más cerca, más claro, como si lo que estuviera bajo la tierra hubiera decidido que ya no podía esperar más. La niña se quedó allí, arrodillada frente al agujero, con el cuerpo tenso y el corazón en la garganta, comprendiendo algo con una claridad aterradora. Lo que estaba atrapado bajo la tierra sabía que ella estaba allí, y había estado esperando, exactamente a alguien como ella. Los 3 golpes quedaron flotando en el aire, como un eco que no se iba. La niña no respondió de inmediato. Su cuerpo estaba rígido, como si cualquier movimiento pudiera romper algo invisible. Sentía el corazón golpeándole las costillas, tan fuerte que pensó que el sonido podría escucharse bajo la tierra. Respiró hondo, una vez, otra, y entonces, con una voz tan baja que apenas era un susurro, habló.
Sí, te escucho. El silencio que siguió fue distinto. No era vacío, era expectante. Desde el agujero llegó un sonido lento, arrastrado. Algo se movía con dificultad, como si cada gesto costara un esfuerzo enorme. La niña se inclinó un poco más, sin tocar el borde, sin apartar la mirada de la oscuridad. «No voy a gritar», dijo. «No voy a llamar a nadie». No sabía por qué lo prometía, pero lo hizo. Un objeto emergió lentamente desde la sombra. Primero, algo que parecía una mano, pero no era exactamente una mano. Estaba cubierta de tierra seca, los dedos rígidos, temblorosos, como si no se hubieran movido en mucho tiempo. La piel era pálida, casi gris, y estaba marcada por cicatrices viejas. La niña retrocedió un paso, con el pecho apretado, pero no gritó. La mano se detuvo en el borde del agujero. Luego, una voz, no fuerte, no clara, una voz rota por el tiempo. «¿Hay alguien ahí arriba?» La niña sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas, apoyándose con las manos en el suelo para no desplomarse. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin permiso. «Sí», respondió con la voz quebrada. «Estoy aquí». Hubo una pausa larga, muy larga, como si la persona bajo la tierra estuviera intentando comprender lo que acababa de oír. «Pensé», dijo la voz, «pensé que ya no quedaba nadie». La niña se llevó una mano al pecho. Ese tono, ese cansancio, le resultaban dolorosamente familiares. «¿Quién eres?», preguntó. La mano tembló. «No lo sé», respondió la voz. «No del todo. Hace mucho que nadie me pregunta eso». El silencio volvió a envolverlos, pesado pero distinto, cargado de algo nuevo. La niña se acercó un poco más, venciendo el miedo con cada centímetro. «Estás bajo el remolque», dijo. «¿Cómo llegaste ahí?» Un suspiro profundo emergió del agujero. «Me escondí», respondió la voz. «Hace años. Pensé que sería por poco tiempo». La niña cerró los ojos un instante. «Me escondí». Ella también había hecho eso toda su vida. «¿Estás solo?», preguntó. La mano se aferró a la madera con más fuerza. «He estado solo tanto tiempo que ya no sé cómo se siente lo contrario». La niña no pudo contener el llanto. No era un llanto ruidoso, era silencioso, tembloroso, como si cada lágrima llevara consigo años de miedo acumulado. «Yo también», susurró, «yo también estoy sola». Desde abajo, la mano se quedó quieta. Luego, muy despacio, los dedos se relajaron un poco. «Entonces», dijo la voz, «tal vez no sea casualidad que hayas llegado». La niña asintió, aunque sabía que él no podía verla. «No creo en casualidades», dijo, «pero creo que…» Se detuvo buscando las palabras. «Creo que a veces las personas se encuentran porque ya no pueden seguir solas». Hubo un leve movimiento bajo la tierra, como si quien estuviera allí hubiera intentado incorporarse sin éxito. Un gemido de dolor escapó del agujero. «No puedo salir», dijo la voz. «No sin ayuda». La niña sintió un nudo en el estómago. Miró sus manos pequeñas, temblorosas. No tenía fuerza, no tenía herramientas, no tenía nada, pero tenía algo que nunca había tenido antes, una elección. «Voy a ayudarte», dijo sin pensar. «No sé cómo, pero no voy a irme». El silencio se llenó de emoción contenida. «No tienes que hacerlo», respondió la voz. «No quiero que te pase nada». La niña negó con la cabeza, aunque nadie la veía. «Ya me han pasado muchas cosas», dijo. Esto, al menos tiene sentido». La mano bajo la tierra se movió apenas, como si intentara acercarse más. «¿Cómo te llamas?», preguntó la voz. La niña dudó. Decir su nombre siempre había sido peligroso. Los nombres crean lazos,
y los lazos duelen cuando se rompen. Pero aún así, respondió, me llamo... Su voz tembló. Me llamo Sofía. Hubo un silencio profundo. Sofía, repitió la voz, despacio. Es un nombre bonito. La niña sonrió entre lágrimas. Hacía años que nadie decía su nombre con cuidado. ¿Y tú?, preguntó. La respuesta tardó en llegar. Hace tanto tiempo, dijo la voz. Creo que me llamaba Mateo. Sofía cerró los ojos. Dos nombres flotando en la oscuridad, dos personas que el mundo había olvidado. Mateo, repitió ella, no estás solo. La mano tembló otra vez, pero esta vez no por miedo. Gracias, susurró la voz. Pensé que moriría aquí sin que nadie me escuchara. Sofía apoyó la palma sobre la madera justo al lado de la mano que emergía del agujero. No la tocó. Aún no. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto al miedo. Sintió que había encontrado una razón para quedarse. La noche cayó lentamente sobre el bosque, como una manta pesada que lo cubría todo. El viento soplaba entre los árboles altos, haciendo crujir las ramas, y el remolque abandonado parecía aún más viejo bajo la luz pálida de la luna. Sofía seguía allí. No se había movido. Sentada en el suelo frío, con las piernas abrazadas contra el pecho, permanecía junto al agujero bajo el remolque, como si su sola presencia pudiera mantener con vida a la persona atrapada debajo. ¿Sigues ahí?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Mateo. No me he ido. Ella esbozó una pequeña sonrisa. No sabía por qué, pero escuchar esa respuesta le daba una calma extraña, una sensación nueva que no reconocía del todo. No voy a dormir, dijo Sofía. No quiero que te quedes solo. Mateo soltó una risa breve, casi imperceptible. Hace años que no duermo bien, respondió. Una noche más no hará la diferencia. Hubo un silencio cómodo entre ambos, distinto a los silencios pesados del pasado. Este no dolía, este acompañaba. Sofía se levantó despacio y entró al remolque. Buscó con la mirada lo poco que tenía: una manta rota, una lata vacía, una linterna vieja que había encontrado días atrás y que aún funcionaba. Apenas. La tomó y regresó al agujero. «Tengo una linterna», dijo. «Puedo alumbrarte un poco». «Ten cuidado», advirtió Mateo. «No quiero que te caigas». Ella encendió la linterna y apuntó hacia abajo. Por primera vez, Sofía pudo ver algo más que oscuridad. Bajo el remolque había una especie de cámara estrecha, reforzada con tablas viejas y piedras. El espacio era pequeño, húmedo, y parecía haber sido cavado a mano. Mateo estaba sentado contra una pared de tierra, con las piernas estiradas y el cuerpo encorvado por el cansancio. Era más joven de lo que Sofía había imaginado. Tenía el rostro delgado, la barba crecida y los ojos hundidos, pero aún conservaba algo vivo en la mirada, algo que no se había apagado del todo. «No pareces un monstruo», dijo Sofía sin pensar. Mateo levantó una ceja y luego sonrió débilmente. «Gracias, creo». Ella se sonrojó un poco. «Lo siento, es que tenía miedo». «Yo también lo tendría», respondió él. «Encontrar a alguien viviendo bajo tierra no es algo común». Sofía se sentó otra vez. «¿Por qué te escondiste aquí?», preguntó. «De verdad». Mateo bajó la mirada. «Porque el mundo de arriba me asustaba más que la oscuridad», dijo. «Perdí a mi familia, perdí mi casa, y un día simplemente dejé de subir». Sofía sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. «Yo perdí a todos», dijo ella, «y nadie me buscó». Mateo apretó los labios conteniendo algo. «Lo siento», dijo. «Nadie debería crecer sola». Ella se encogió de hombros. «¿Te acostumbras?», respondió. «¿O eso crees?». La linterna parpadeó un poco, pero siguió encendida. «Tenemos que sacarte de ahí», dijo Sofía de pronto.
No ahora, pero pronto. Mateo negó con la cabeza. No es tan fácil, respondió. La tierra se ha movido. Hay vigas sosteniendo todo esto. Si se rompe una, el remolque podría venirse abajo. Sofía tragó saliva. Entonces pensaremos, dijo. Juntos. La palabra juntos quedó suspendida en el aire. Mateo cerró los ojos un segundo. Nadie me ha dicho eso en años, susurró. El frío comenzó a calar más fuerte y Sofía se envolvió con la manta rota. Sin darse cuenta, la acercó al borde del agujero. ¿Tienes frío?, preguntó. Siempre, respondió Mateo. Ella dejó caer la manta con cuidado. No cubría todo su cuerpo, pero al menos algo. Gracias, dijo él. No tenías que hacerlo. Sí tenía, respondió Sofía. Si no, ¿para qué estoy aquí? Pasaron las horas hablando en susurros. Se contaron fragmentos de sus vidas, no todo, solo lo suficiente para reconocerse en el otro. Sofía habló de los hogares temporales, del hambre, del miedo constante a ser olvidada. Mateo habló de su trabajo perdido, de una promesa rota, de cómo el mundo se le había vuelto demasiado ruidoso. Cuando el cielo comenzó a aclararse, Sofía se dio cuenta de algo. No se sentía vacía, seguía teniendo miedo, seguía siendo una niña sola en el bosque, pero ahora tenía un propósito. Cuando salga el sol, dijo, voy a buscar ayuda. Mateo abrió los ojos de golpe. No, dijo, no quiero que te expongas. No voy a decirle a cualquiera, respondió ella, pero hay gente buena. A veces solo hay que encontrarlos. Mateo dudó. ¿Y si no vuelves? Sofía se inclinó hacia el agujero. Volveré, dijo con firmeza. Te lo prometo. Él la miró largo rato. Confío en ti, dijo al fin. Esa palabra hizo que el pecho de Sofía se llenara de algo cálido. Confianza. Cuando el primer rayo de sol atravesó los árboles, Sofía se puso de pie. Aguanta, dijo. Ya no estás solo. Mateo asintió. Y tú tampoco, respondió. Sofía salió del remolque y respiró el aire fresco de la mañana. El bosque ya no parecía tan oscuro ni tan hostil. Por primera vez no estaba huyendo, estaba yendo hacia algo. Y mientras caminaba entre los árboles, con el corazón acelerado pero firme, entendió algo que nunca nadie le había enseñado. A veces, la familia no se encuentra, se construye en el momento más inesperado. Sofía regresó al bosque con el corazón latiendo tan fuerte que casi le dolía el pecho. Había pasado todo el día caminando, preguntando con cautela, observando rostros, aprendiendo a distinguir miradas vacías de miradas humanas. No había sido fácil. Varias personas la ignoraron, otras la miraron con desconfianza. Una incluso le dijo que dejara de inventar historias, pero no todas. Un hombre mayor, con manos gastadas por el trabajo y ojos cansados pero atentos, la escuchó sin interrumpir. No se burló, no dudó de inmediato. Solo hizo una pregunta simple. ¿Estás segura de lo que dices? Sofía asintió. Más que de cualquier otra cosa en mi vida, ahora regresaba acompañada, no por una multitud, solo por lo necesario. Cuando el remolque apareció entre los árboles, Sofía sintió un nudo en la garganta. Durante días, ese lugar había sido su refugio, su escondite, su mundo, y debajo, alguien que había esperado años para ser escuchado. «Mateo», susurró antes de entrar. Volví. Desde abajo la respuesta llegó cargada de alivio. «Sabía que lo harías». El hombre mayor observó el lugar en silencio, evaluando la estructura, la tierra, las vigas improvisadas. «Va a ser lento», dijo. «Pero es posible». Las horas siguientes fueron tensas. Cada tabla removida parecía un riesgo. Cada palada de tierra hacía que Sofía contuviera la respiración. Mateo permanecía quieto, siguiendo instrucciones, confiando, hasta que, finalmente, la luz llegó a su rostro sin pasar por una linterna.
Mateo cerró los ojos cuando el aire fresco tocó su piel. Lloró, no como un adulto fuerte, no como alguien que se avergüenza. Lloró como alguien que ha sobrevivido demasiado tiempo solo. Cuando logró salir por completo, sus piernas no lo sostuvieron. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda del bosque. Sofía corrió hacia él sin pensarlo y lo abrazó. No fue un abrazo perfecto, fue torpe, tembloroso, real. «Gracias», susurró Mateo. «Me salvaste». Sofía negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por su rostro. «Nos salvamos», dijo. El camino después no fue sencillo. Mateo necesitó atención, tiempo, ayuda. Sofía tuvo que enfrentar preguntas, decisiones, miedos nuevos. El mundo no se arregló de golpe. No apareció una solución mágica. Pero algo sí cambió. Ya no estaban solos. Con el tiempo, Sofía dejó el remolque. Mateo también. No olvidaron el bosque, pero entendieron que ya no necesitaban esconderse de él. Aprendieron a vivir despacio, a confiar de nuevo, a construir algo que nunca habían tenido. Un hogar no hecho de paredes, sino de presencia. Una noche, sentados frente a una ventana iluminada, Sofía rompió el silencio. «¿Crees que las personas se rompen para siempre?», preguntó. Mateo pensó un momento. «Creo que las personas se rompen», respondió. «Pero también creo que algunas piezas solo encajan después de la caída». Sofía sonrió. Había pasado de huir a pertenecer. Y aunque su historia comenzó con abandono, frío y miedo, no terminó allí. Terminó con algo mucho más poderoso. Elección, vínculo, humanidad. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Esta historia no habla solo de Sofía o de Mateo. Habla de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, de quienes se escondieron para no sufrir más, de los que pensaron que nadie los escucharía. A veces, el dolor no se va porque nadie nos enseñó cómo soltarlo. A veces, solo necesitamos que alguien diga, «Te veo, no estás solo». Si hoy te sientes así, recuerda esto. No hay heridas que no merezcan cuidado, no hay personas que sobren, y nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por compartir este momento. Gracias por quedarte. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando relatos que sanan, acompañan y recuerdan algo esencial. La humanidad aún existe, incluso en los lugares más olvidados.